día dolorosa para ti y para mí, por mí y por ti. Es verdad. Amén. Muchas gracias por las oraciones en esta semana. No es evidente hablar en una lengua extranjera, pero es una muy buena oportunidad. Katy y yo nos mudamos a Málaga en diciembre de hace 2 años y hemos estado disfrutando de nuestra vida en la Costa del Sol, especialmente de la vida de la iglesia de Arroyo de la Miel. Por supuesto, el amplio sol también es una delicia, dado que hemos pasado muchos años en un país lluvioso del norte de Europa, el Gran Ducado de Luxemburgo. Pero la oportunidad de servir aquí en los ministerios de la iglesia local en inglés y progresivamente más en español, a medida que aprendemos el idioma, es una alegría. Hay un mayor en estos últimos capítulos de nuestras vidas. Gracias, hermano Sam, por la oportunidad de servir en esta mañana de domingo de Pascua en un idioma que estoy lejos de dominar, es evidente, pero espero que nuestro tiempo en la palabra de Dios esta tarde sea fácil de entender a pesar de mis limitaciones y que nos vayamos gozosos por la realidad y la importancia de la resurrección de Jesucristo de la tumba. Como todos sabéis muy bien, hoy termina la Semana Santa en España. En nuestras distintas ciudades y pueblos hemos visto toda una serie de manifestaciones de la tradición católica romana que se remonta a cientos de años atrás. No me cabe duda de que una parte es sincero fervor religioso. Otra parte es una muestra de impresionante fuerza masculina. Sí. Una parte está motivada por el deseo de vender turismo exótico. Sí, así es. Sean cuales sean las diferentes motivaciones, siempre tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué dirían Jesús y sus apóstoles de todo esto? Así es. Y a la luz de nuestro pasaje de esta mañana, estoy convencido de que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo canceló todo el proyecto de la Semana Santa en España. Amén. Podríamos decir lo mismo de las tradiciones en el Gran Ducado de Luxemburgo, donde pasamos 43 años sirviendo un país tradicionalmente católico. También allí una estatua centenaria de María se pasea por la ciudad una vez cada primavera para volver a consagrar Luxemburgo al patrocinio de la Virgen, con la esperanza de que proteja a Luxemburgo del desastre durante otros 12 meses. Desde el punto de vista estético, la Semana Santa es impresionante. Todo
tiene una fuerza artística muy definida. Une a la gente durante unos días en un proyecto común. Es bien. Pero piensa en esto. La muerte y la resurrección de Jesucristo hacen que todo esto sea innecesario. Sí. Y en el peor de los casos, simple idolatría. Porque puedo demostrarlo a partir de los escritos de los primeros cristianos que fueron testigos presenciales de las palabras y obras de Jesús. Veámoslo con más detalle. Nuestro pasaje clave, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 a 20. Está nuestro pasaje clave de esta mañana. Leámoslo juntos y luego analicemos el texto. Hagamos algunas observaciones especialmente sobre los versículos 3 a 8. Héctor, por favor. Bueno. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo en ellos así predicamos y así habéis creído. Pero si predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Gracias. Amén. Amén. Observe en primer lugar que Pablo ofrece a sus lectores un resumen muy breve de lo que es el Evangelio. Nótese, el Evangelio no trata de los intentos del hombre por controlar y finalmente dominar el cambio climático. No hay nada a hacer con el Evangelio. No se trata no es un mensaje sobre la bondad interior y la habilidad de perfección del hombre.
La Biblia dice sencillamente que el Evangelio es el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó corporalmente de la tumba al tercer día, según las Escrituras, y se apareció a muchos. Es simple. Y la invitación del Evangelio es simplemente creer que estas cosas son fiables y luego poner todo el peso de nuestra fe en la persona de Jesús para ser hechos justos con Dios. Amén. Este paso de fe es un acto de amor a Cristo, por lo que Él ha completado en la cruz por nosotros, de una vez por todos. Ese es el Evangelio según las epístolas del Nuevo Testamento. Veamos esto un poco más de cerca, porque aquí hay más de lo que parece. Cristo, según el texto de esta mañana, murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado para probar que estaba muerto. La muerte de Cristo es un hecho histórico relatado por muchos testigos de primera mano y por muchas otras de las dos generaciones que siguieron a la ascensión de Jesús al cielo y a la creación de la iglesia en el día de Pentecostés. Por ejemplo, Judas Iscariote, que traicionó a Jesús, sabía que Jesús moriría. Sintió un remordimiento tan profundo por haber vendido a Jesús que cometió suicidio. Segundo, las Escrituras dicen que Jesús despidió su propio espíritu cuando le llegó el momento de morir. En ese sentido, nadie mató a Jesús. Él entregó su vida por propia voluntad. Amén. Para mí, para ti. Número 3. Los dirigentes judíos también sabían que había muerto y querían apresurarse a retirar su cuerpo de la cruz para no profanar las celebraciones del día de reposo de la Pascua. Es irónico. Sí. Adelante. Tenemos 3 horas y viene el sábado. 4. El centurión a cargo del lugar de la crucifixión fue testigo de la muerte de Jesucristo. El soldado romano vio el agua y la sangre brotar del cuerpo de Jesús cuando la lanza atravesó su saco pericárdico en la corazón. Nadie puede sobrevivir a este acontecimiento, imposible. El centurión sabía que Jesús había muerto. 5. Los discípulos de Jesús sabían que había muerto y pidieron que se llevaran el cuerpo para sepultarlo en la tumba de un hombre rico, donde nadie más había sido sepultado. 6. Poncio Pilato accedió a entregar el cuerpo de Jesús al sepulcro después de haber descubierto que Jesús estaba muerto. 7. Flavius Josefo, el general judío de los ejércitos romanos, una generación más tarde, menciona el evento
en su famoso libro de las antigüedades de los judíos, el libro 18. Y 8. Los discípulos de los apóstoles, como Justino Mártir, Tatiano, Teófilo, Minocio Félix, Ireneo, Policarpo y muchos otros, informaron de los registros de los testigos oculares de la muerte de Jesús por crucifixión. El punto que queremos hacer aquí es que la muerte de Cristo por crucifixión no es un mito, sino un hecho histórico apoyado por muchos relatos de testigos oculares que son consistentes, aunque no se plagian unos a otros. Un hecho auténtico de la historia. Si la muerte de Cristo es un hecho histórico apoyado por testigos oculares, la interpretación de su muerte, su significado, solo puede ser por revelación. Porque Pablo afirma aquí en 1 Corintios capítulo 15 que Cristo murió por nuestros pecados. Jesús no fue un mártir por una causa justa, como la introducción de algún reino espiritual invisible en el mundo, un orden social justo. Tampoco murió porque cayera en una trampa que le tendieron los dirigentes judíos, su propio apóstol Judas Iscariote. ¡Paf! ¡Oh! Pánico. No. Pablo insiste en que Jesús murió por nuestros pecados. La frase significa: Jesús murió a causa de nuestros pecados y como reemplazo sustituto por nosotros. ¿Cómo llegó Pablo a esta conclusión? Su explicación del significado de la muerte de Jesús se deriva de acontecimientos anteriores y posteriores a la crucifixión. Piensa en esto un momento. Primero, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento predijo el significado de la muerte de Jesús. Podríamos citar muchos pasajes que afirman que el Mesías de Israel moriría por los pecados del mundo, pero debido a las limitaciones del tiempo debemos ser selectivos, es evidente. Considera estos dos pasajes de muestra. Hermanos, Salmo 22, los versículos 1 a 18. Salmo 22, versículos 1 a 18. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre,
el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado con aguas, como aguas, y mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis huesos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. La primera parte de este salmo escrito por el rey David, 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. Describe los sufrimientos de la crucifixión mucho antes de que la inventaran los romanos. El orador habla proféticamente de su abandono por Dios y de su muerte. La burla de la muchedumbre, sus huesos descoyuntados, su corazón derritiéndose como la cera, su lengua pegándose al paladar, la perforación de sus manos y de sus pies, y la división de sus vestiduras entre ellos. ¿Por qué sucedió esto? Porque el Dios del orador le había abandonado, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús pronunció estas mismas palabras en hebreo a la cruz porque el Padre estaba derramando su ira contra mi pecado y el tuyo sobre su Hijo especial y único, Sí. aunque Jesús no había hecho nada mal. Cuando el Señor Jesús dijo, Eli, Eli, lama sabachthani, es el equivalente en hebreo a Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, Dios mío. Jesús estaba sufriendo y muriendo por nuestros pecados, según las Escrituras. Guido, una otra pasaje en Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículos 1 a 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más bien atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Isaías 53, escrito en el siglo VIII a.C., predice lo que los judíos salvados dirán en el futuro cuando miran atrás a la crucifixión de Jesús. Confesarán que su pueblo había considerado al siervo del Señor, una frase para su Mesías, como si hubiera sido castigado justamente por Dios. Pero finalmente se darán cuenta de que fue condenado a muerte por los pecados de su pueblo, no por nada malo que hubiera hecho. El versículo 5 a 6 dice: Él fue herido por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy importante. Estos pasajes, Salmo 22, Isaías 53 y docenas más del Antiguo Testamento, indican que el Salvador del mundo sería el descendiente de Abraham, Isaac, Jacob y Judá, y que este ungido, el Mesías, moriría una muerte terrible como sustituto por los pecados del mundo. Ahora, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento predijo el significado de la muerte de Jesús. La revelación de Dios en el Nuevo Testamento explicó el significado de la muerte de Jesús después del acontecimiento. Permítanme darles algunos ejemplos de esto también. ¿Qué textos del Nuevo Testamento explican esta noción? Considera los siguientes. Johnny, Mateo 27, versículos 33 a 44. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber veneno mezclado con hielo, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. El apóstol Mateo registra los acontecimientos de la crucifixión en este pasaje. Espero que hayas notado cómo coincidan con lo que David escribió 1000 años antes en el Salmo 22. Una otra pasaje en Hechos capítulo 8. Francisco, Hechos 8, 30 a 35. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿Pero entiende lo que lee? Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que estuviese y se sentara con él. El pasaje de escritura que él leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del tranquilador. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Cristo. Gracias. Hechos 8 muestra que Felipe, el diácono de Jerusalén, pudo explicar el significado del texto de Isaías 53 a un hombre influyente que regresaba a Etiopía en su carro, su coche. Había estado en Jerusalén para una fiesta judía, por lo que probablemente era un gentil convertido a Jehová. ¿Cómo podré entender este rollo si no me lo explica alguien? Preguntó. Y Felipe comenzó con este texto y le predicó a Jesús, ya que Jesús era el cumplimiento del pasaje de Isaías. Jesús era el único que había muerto como sustituto de los pecadores. ¿Qué importancia tiene para nosotros que Cristo haya muerto por nuestros pecados? 2 puntos. Primero, aquellos que han confiado en Jesucristo son vistos por Dios como muertos con Cristo. Están legalmente muertos a su vieja vida. El castigo por nuestros pecados ya ha caído sobre Jesús. Hubo una parte inocente que estuvo dispuesta a tomar nuestro castigo por nosotros. Este cambio legal es un poco como lo que nos pasa el día de nuestra boda. Nos parecemos y podemos sentir lo mismo a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde, pero nuestra antigua identidad ante la ley ha cambiado. Seguro. Lo que tenemos que aprender a vivir de una manera nueva. Por esto necesitamos toda la vida. Y número 2, los que han muerto con Cristo están llamados a considerarse cada día como un muerto que no tiene derechos. Un prisionero de Roma en el siglo I, condenado a muerte por crucifixión, se veía obligado a menudo a llevar al travesaño superior hasta el lugar de la ejecución. Entre el momento de su condenación, el momento de esa crucifixión, fue un hombre viviendo, pero sin derechos. Sería como una muerte, efectivamente. La metáfora de llevar la cruz en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con soportar las dificultades. Todo el mundo tiene problemas, ¿no? La cruz que debemos llevar no es el cáncer, ni un matrimonio infeliz, ni un revés financiero inesperado. Llevar nuestra cruz no es ayudar a llevar un trono por las calles, o soportar valientemente algún otro sufrimiento. Es un estilo de vida en el que renunciamos a nuestro deseo
de vivir para nosotros mismos. En cambio, estamos llamados a vivir para Cristo. Estamos llamados a dar muerte a las acciones egoístas del cuerpo, que son tan destructivas para nuestras vidas y nuestra comunión con Dios, según Colosenses capítulo 3, versículo 5. Negándonos a nosotros mismos. La negación de uno mismo no es algo que hagamos para ganarnos el perdón. No. Es un estilo de vida que aprendemos como discípulos de Jesucristo porque hemos sido perdonados. Amén. Ahora, si Cristo murió por nuestros pecados, debemos vivir como personas muertas a nuestra vieja vida y dar muerte a las obras destructivas de la vieja vida. Pero hay una otra cosa en 1 Corintios capítulo 15. Cristo resucitó de entre los muertos, según las Escrituras, y fue visto por muchas personas para probar que resucitó. Hay una cosa más que me gustaría subrayar de nuestro texto. Jesús resucitó de entre los muertos y fue visto por muchos testigos. Tal como la muerte de Cristo, la resurrección de Jesús de entre los muertos es un hecho histórico relatado por muchos testigos de primera mano y muchos otros en las dos generaciones siguientes. Todos estos testigos al principio no creían que hubiera sucedido y no lo esperaban. Sorpresa. Ejemplos. Primero, los guardias designados por Pilato para vigilar el sepulcro. Toda la noche no pudieron retener a Jesús en la tumba. Cayeron inconscientes cuando un ángel descendió para abrir el sepulcro. ¡Paf! Número 2. Los apóstoles Pedro y Juan vieron la tumba vacía el domingo por la mañana. Vacía. ¿Qué pasa? Sorpresa. Las mujeres que acudieron al sepulcro para embalsamar el cuerpo, cosa que no habían podido hacer el viernes por la tarde, vieron que el sepulcro estaba vacío. María Magdalena lo vio aquel domingo por la mañana. Sorpresa. Todos los discípulos reunidos, temerosos, en el aposento alto de Jerusalén, vieron a Jesús cuando se les apareció de repente. Les habló a todos a la vez y comió pescado, un poco miel, delante de ellos. Y Santiago, el hermano de Jesús, lo vio en un encuentro personal, según 1 Corintios 15, versículo 7. Un grupo de más de 500 personas a la vez vio a Jesús resucitado de entre los muertos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. El apóstol Pablo vio a Jesús resucitado cuando fue arrastrado de su caballo en la carretera hacia la ciudad de Siria de Damasco. Sorpresa. Hecho histórico. Pero la interpretación de su resurrección solo puede ser por revelación de Dios, explicación de Dios. Como en el caso del significado de la muerte de Jesús, así la revelación del significado de la resurrección viene tanto antes
del evento como después. La revelación de Dios, que predijo el significado de la resurrección de Dios, se encuentra primero en el Antiguo Testamento. Luke, Salmo 2, versículo 1 a 9. Salmo 2, versículo 1 a 9. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán oídos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendraré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El ungido de Jehová, el Mesías, gobernará sobre las naciones. Por lo tanto, debe estar vivo para siempre. La resurrección predicha del Mesías crucificado de Israel apunta a su futuro reinado y victoria sobre Satanás y todos los que se rebelan contra el Creador, quien nos amó y envió a su Hijo para tomar nuestro castigo sobre sí mismo. Es precioso. Y también en el Salmo 16, versículos 7 a 11. Salmo 16, versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, en hebreo Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David afirmó que Dios no abandonaría el alma del santo de Dios al Sheol, al Hades, y no dejaría que el descendiente de David sufriría la corrupción. Y también en el Salmo 110, versículo 1 a 4. 110, 1 a 4. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, y la hermosura de la santidad. Desde el seno de la ahora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. En este salmo mesiánico también Jehová habló al Señor de David para decirle que se sentará a su diestra hasta que sus enemigos le fueran sometidos. El salmo, que es uno de los pasajes del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo Testamento,
predice que el Mesías de Israel gobernará sobre las naciones después de que todos sus enemigos hayan sido derrotados. Esto predice necesariamente que el Mesías de Israel estará vivo para reinar, no muerto. No es posible, sino. Ahora, la revelación de Dios explicó el significado de la resurrección de Cristo antes del evento, ¿sí? Pero la revelación de Dios explicó el significado de la muerte de Jesús y de la resurrección de Dios, de Jesús, después del evento. Y esa explicación se encuentra en el Nuevo Testamento. Veamos dos ejemplos de eso también en el sermón de Pedro, el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 25. Hechos 2, 25. Pedro dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro afirma que David, como profeta, mira al futuro en el Salmo 16 para hablar de su descendiente, el Mesías, cuya alma no sería abandonada en el lugar de los muertos, ni su cuerpo sufriría corrupción. David no estaba hablando de sí mismo, imposible. En el mismo texto, Pedro también cita Salmo 110, versículo 1, aplicándolo a Jesús. El Padre ha designado a Jesús como Señor y Mesías. Y por lo tanto, Jesús ha sido resucitado de entre los muertos para que un día gobierne sobre todos sus enemigos. Ahora, en conclusión, ¿por qué es esto importante para nosotros? Si Jesús ha resucitado y Dios nos ve como relacionados con Él, porque pusimos nuestra confianza en Él, entonces debemos vivir no solo como hombres muertos, cargando nuestra cruz, sino como hombres resucitados también. Lo hacemos cambiando las prioridades y centrándonos cada vez más en la vida espiritual. Como escribe Pablo en Colosenses 3, versículo 1. Nuestras mentes deben ser dirigidas a prioridades eternas, como defender el Evangelio cuando es impopular,
hacer que el nombre de Cristo sea conocido a nuestro alrededor y esperar el regreso de Jesús por su iglesia. Hermanos, el problema de las tradiciones religiosas es sencillamente que no transforman a la persona desde dentro, desde el corazón. Dan a la gente una sensación de logro o de subidón místico, pero como Jesús enseñó, muchas veces las tradiciones religiosas terminan oponiéndose a la palabra de Dios. En la Semana de Santa en España y en otro lugar en Europa, Latinoamérica, da a la gente una idea distorsionada de la muerte y resurrección de Jesús. Eleva a la madre humana de Jesús más allá de lo que permite el Nuevo Testamento. Y no puede evitar que los asistentes salgan después a los bares y se emborrachen como piedras. ¡La fiesta! Pero el verdadero evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que resucitó de entre los muertos según las Escrituras, tiene el poder que necesitamos para cambiar nuestras vidas. Porque estas cosas son ciertas, podemos aprender a vivir como hombres muertos y resucitados, liberados de la pena del pecado y capacitados para decir no a las cosas que desagradan a Dios y decir sí a lo que le da alegría. Jesucristo murió por nuestros pecados, solo según las Escrituras. Eso significa que si aceptamos su invitación a confiar en Él, podemos saber que nuestros pecados son perdonados. No tenemos que hacer actos de penitencia para ganarnos el perdón. No, es un don que Jesús ha pagado de una vez por todas. No podemos añadir nada más. No es un salario, una paga, pero un regalo. Si aceptamos humildemente este regalo de salvación, podemos empezar a vivir de una manera nueva, entregándonos cada día a vivir para agradar a Jesús en lugar de a nosotros mismos o a otras personas. Jesús resucitó de entre los muertos. Amén. Según las Escrituras. Eso significa que ya no tenemos que temer a la muerte y la separación eterna de Dios. Fabuloso. En lugar de eso, podemos esperar el regreso de Jesús a la iglesia y vivir como personas que se dirigen al cielo. Y somos ciudadanos de allí. Si la muerte y resurrección de Jesús hacen que la Semana Santa sea irrelevante, cuánto mejor es celebrar una vida santa, no una Semana Santa, una vida santa, todos los días, para la gloria de Dios. Esta es nuestra vocación. Que Dios nos ayude en esta semana a avanzar en nuestra misión de vivir las implicaciones de la muerte y resurrección de Jesús.
Jesucristo para nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy clarito, ¿verdad que sí? Sí.